Penales. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. ¿Dónde están los aviones de papel? Buenos días, mi nombre es Raquel Sánchez. El día de hoy estaré dirigiendo este programa en apoyo a nuestros queridos coordinadores a nivel nacional del Foro Penal, Alfredo Romero y Gonzalo Gimió. Yo soy coordinadora en el estado Táchira de nuestra organización desde el año 2014 y primero que nada pues enviar un saludo a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube RCR 750 y a través de la página rcr750.com. El día de hoy el programa es un tanto especial debido a que lo vamos a dedicar a los derechos humanos de las mujeres en Afganistán, vista el conflicto que se vive en este país y la lamentable condición de todas las mujeres en esta sociedad. Ante esta situación, pues bueno, el Foro Penal decidió que el día de hoy fuese la conductora y vamos a hablar un poco sobre lo que allí ocurre, sobre nuestra posición desde el punto de vista de las mujeres venezolanas con respecto al tema y también, evidentemente, vamos a analizar un poquito lo que es nuestra realidad social. Evidentemente, pues vamos este programa va a llevar a cabo bajo la dirección general de la estación en manos de Jaime Nestares y de nuestra gerencia de producción a cargo de Yilixa Arcaya y la producción de Caterina Manzano, y a través de los controles estará Gregorio González. Como les decía, todos hemos visto a través de las distintas redes sociales, a través de los distintos medios de comunicación, lo que está ocurriendo en Afganistán, en medio de un conflicto que se ha vivido por el lapso de muchos años, y estamos pero muy preocupados precisamente por el protagonismo de la mujer dentro de esta sociedad, el cual se ve totalmente anulado a través de este conflicto. Hablemos un poquito sobre el tema del conflicto como tal, y es importante dejar claro que aproximadamente 20 años ha cobrado muchísimas víctimas, especialmente mujeres, y que en esta sociedad no solamente existen los talibanes como unos grupos adversos al margen de la ley, a través de milicias que tratan de hacerse del poder. Vamos a estar claros que esto es un tema bastante particular, porque muchos actores de la comunidad internacional han de alguna manera tratado de frenar un poco la violencia que allí se vive, y otros también han participado y han de alguna manera colaborado en esa
anulación total de la mujer en ese escenario. Estas milicias, como lo vemos a través de los distintos canales y a través de las distintas medios de comunicación, han perpetrado distintas violaciones a los derechos humanos en su actuar, basados en la religión. Ellos profesan dentro de su ley una interpretación bastante rígida de lo que es lo que es el tema de la ley islámica a través de una ley que se llama la ley Sharia y que en específica esta ley limita muchísimo lo que es la participación de la mujer en la sociedad. Y afecta demasiado el papel de ella dentro de estos aspectos. Cosas tan básicas como de repente nosotros en nuestra sociedad no lo podemos creer como mujer, el que no podamos salir en público, que la gente nos vea, y que tenemos que tener que usar una vestimenta muy particular, buscando tapar incluso hasta sus ojos, porque de lo contrario sería aplicada esta ley. Irónicamente, este grupo que ha tomado el poder nuevamente en Afganistán, y de una manera muy rápida, luego de que el presidente de esta nación decidiera pues salir dejar su mando, y ya no de alguna manera enfrentar este tipo de confrontaciones, es que ha sido un lamentable suceso y un retroceso agigantado en cuanto a lo que son los derechos conquistados por algunos actores de esta sociedad, dentro de ellos las mujeres, en donde algunas con bastante carácter y bastante proposición y esfuerzo, incluso bajo el miedo y el riesgo inminente de ser asesinadas, han logrado estar en cargos de posición política como alcaldesas, y en otros tipos de posiciones donde ellas hacen algún tipo de gestión para su pueblo. Esto pues no ha sido gratis, ha valido mucha sangre, y estamos claros que son realidades que desconocemos, pero que tenemos que de alguna manera estar en contexto de todo lo que está ocurriendo, porque no estamos ajenos a este tipo de situaciones. Tenemos que manejar términos que, aunque irónicos, tenemos que tener claros, y es que irónicamente la palabra talibán quiere decir estudiante. Y es increíble que personas que se definen a través de este término pudieran aprobar una ley o pudieran manipular la ley o la religión para tratar de anular o oscurecer el mundo para otros seres humanos como somos las mujeres. Esto es un tema bastante complejo. Una lucha inminente desde hace muchos años han llevado a cabo las mujeres para que se reconozcan sus derechos. Han habido expresiones a través de convenios, de manifestaciones de querer adecuar las legislaciones nacionales, suscribiendo tratados a nivel internacional. El mundo ha dado una lucha tremenda por estos derechos. Sin embargo, hoy día vemos esta realidad y es totalmente inaceptable lo que se vive y lo que ocurre. De esa misma manera, tenemos que dejar claro que, basados en el informe de Amnistía Internacional sobre la realidad social que vive el conflicto, podemos y puede cualquier persona verificar este informe, que está muy bien, sobre todo el del 2020, y que aclara todo el tema de lo que ha sido los intentos por tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a este
este conflicto y frenar los abusos y los excesos que hay no solo contra las mujeres, sino contra los niños también, porque es que partimos del hecho de que una ley establece que esas vulneraciones a esos derechos son legales y allí donde existe la manipulación de la ley, no podemos en nombre de la religión maltratar a otra persona. Todos los que somos creyentes en Cristo tenemos que estar claros cuál fue realmente el fin que Dios quiso lograr a través de su mandato, el tema de los grandes esfuerzos del mundo cuando específicamente establece lo que es la Declaración de los Derechos Humanos y se encarga día a día las instituciones de seguimiento y control sobre estas normativas de mostrarle a las naciones que deben gestionar y hacer todo lo posible para mantener principios incolumnes en todas sus legislaciones, como es el hecho de que todos nacimos libres e iguales en derechos y que debemos ser tratados con dignidad, con respeto y que debemos comportarnos de manera solidaria con nuestros pares, con todos nuestros hermanos. Entonces, ante esa situación, tenemos que Amnistía habla de que en el mes de febrero aproximadamente se firmó, los talibanes firmaron un acuerdo y allí supuestamente este acuerdo de paz estaba concertado con Estados Unidos, pero partiendo del hecho de que este acuerdo se celebró y que buscaba poner fin a estas agresiones, debemos resaltar el hecho de que dentro de las personas que participaron en la celebración de este acuerdo no estaban convocadas las mujeres, siendo los sujetos más afectados de la ley de esta sociedad. Y ya por el hecho de no formar parte de este acuerdo, de alguna manera podemos decir que el ataque es tanto de los que están a favor de las soluciones como en contra de las soluciones, porque es imposible dejar a un actor que está presente en la sociedad por fuera de estos tratos y de estos convenios, y lo que hacemos es anular a esos actores y dejarlos completamente desasistidos. Entonces, ante esta situación, pues ya allí hay algo que no está bien, que no está concebido para lo que es lograr un fin en común. Y ante esta situación, pues bueno, es lamentable el comportamiento de otras sociedades que también tienen o basan sus líneas de gobierno a través de ideologías parecidas a las de los talibanes y que se han encargado de quebrantar las normas internacionales de refugio, devolviendo a cantidad de personas que están huyendo de este conflicto y violentando aún más sus derechos. Ese supuesto acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes supuestamente iba a tratar de dirimir la solución de ese conflicto político de Afganistán, donde supuestamente se iban a dar unas conversaciones, principalmente con grupos políticos y de otra índole, pero dentro de estas conversaciones que empezaron en septiembre, realmente no hubo representación básica por parte de las mujeres y esto pues hace que de alguna manera se mantenga la ley muy vigente y que este grupo de ciudadanos pues simplemente se ve limitada en todo. Es increíble pensar el hecho de que no puedas estudiar, el hecho de que si decides hacer algo normal dentro de lo que son las características de una mujer,
que de repente aquí lo podemos ver nosotros como coquetería, el hecho de pintarse las uñas, de arreglarse, pues ya constituye hasta una causa de muerte. Esto es totalmente ilógico, mucho más allá de tener que manifestar un desacuerdo político o de cualquier otro tipo para ser merecedora de semejantes atrocidades. A través del informe de Amnistía se habla también del tema de las niñas, porque evidentemente aquí lo que se castiga es el género y la violencia que se ejerce sobre las mujeres es una cosa impresionante. Sobre todo en las zonas que fueron o que siempre han sido controladas por los talibanes, esa violencia ha ido en escala, no se detiene. La impunidad reina efectivamente, porque cómo van a castigar a una persona si desde la legislación se permite anular a las víctimas. Y la escasez de denuncia también ayuda muchísimo y es evidente. Eso lo vivimos en Venezuela. En cuanto a lo que es el tema de la escasez de denuncia, lo vivimos en Venezuela con el tema de la represión, porque la gente prefiere buscar cualquier tipo de solución para que no lo sigan agrediendo que denunciar. Evidentemente eso demuestra una falta de confiabilidad en lo que son las instituciones, en la posibilidad de que se haga justicia, y de alguna manera alimenta la impunidad a pasos agigantados. Entonces, ante esta situación, tenemos que, por muchos esfuerzos que se hagan desde el punto de vista del contexto en Afganistán y de la búsqueda de cualquier conflicto, si partimos por el hecho de seguir discriminando, anulando y manteniendo alejado de las conversaciones y de evidentemente del debate para buscar una solución, lo que hacemos es que se aumenta ese desprecio y esa estigmatización que existe contra la mujer en esa región. Si las personas siguen sin denunciar, evidentemente el silencio es un factor que le da libertad total a lo que es la violencia y que, lamentándolo mucho, si no hay seguimiento, evidentemente no hay ninguna posibilidad de poder frenar ningún tipo de discriminación, represión o cualquier ataque que se presente ante cualquier grupo de personas. Estamos claros que han habido algunos avances, algunos grupos de defensores de derechos humanos que han surgido a través de este conflicto, como en todas las realidades sociales, que existe una comisión independiente de derechos humanos en Afganistán, que buscan tratar de colocar freno a la violencia, que buscan tratar de incursionar en la política para poder de alguna manera cambiar lo que es la esencia de la legislación, puesto que tenemos que tener claro que todo Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos desde el punto de vista del reconocimiento, desde el punto de vista de la ejecución de esos derechos humanos y desde el punto de vista de la garantía ulterior, es decir, de que una vez que se hayan ejercido los derechos, pues no existan represalias que castiguen el poder hacer uso y el ejercicio y el goce de ese derecho. Entonces, ante esta situación, pues existen muchos actores en Afganistán que buscan de alguna manera acomodar o de alguna manera tratan de buscar un cambio positivo dentro de lo que es su legislación para tratar de erradicar tanta violencia. Y ante esta situación tenemos que la falta de acceso a la justicia, la falta evidentemente, de instituciones sólidas, la falta de principios democráticos no permiten que la denuncia realmente sea un factor de avance.
y aquí se ejerce mucho más violencia porque se criminaliza a las víctimas luego de que hacen el uso de la denuncia, se persiguen, todo esto son aspectos que no me he inventado, que son fáciles de ubicar a través del informe o la redacción del informe que Amnistía Internacional en 2020 emitió sobre el trabajo hecho en Afganistán, donde se deja ver claramente que cuando la víctima denuncia existen presiones y se recurre a otras formas alternas para tratar de mediar y buscar una solución, lo que hace que evidentemente la impunidad siga. Eso a mí me parece muy familiar, particularmente porque nos ocurre mucho quizás no a las dimensiones de Afganistán, pero está ocurriendo dentro de nuestra sociedad. Yo hablo particularmente en estos momentos del estado Táchira, donde existe mucho miedo a denunciar actores en el poder porque terminan criminalizados. Hemos tenido situaciones como por ejemplo la del periodista Beiser Prada, que luego de denunciar una situación que ocurrió, un hecho que ocurrió a través de las redes sociales, haciendo uso de su profesión, resultó con una orden de captura por un tribunal bajo la premisa de haber cometido delitos establecidos en la ley del odio. Y es lamentable cómo se criminaliza evidentemente la disidencia. Por eso les digo que no estamos muy alejados entre sociedades. Algunas prácticas malas se heredan y se traen al contexto nacional. Es muy lamentable y como sociedad tenemos que estar preparadas para frenar este tipo de cosas. Dios no quiera el día de mañana pudiésemos llegar a estar viviendo una realidad como esta, abominable de por demás, y tenemos que buscar la forma de mantener los principios que aún existen, pero rescatar los que hemos perdido, porque una nación sin principios y bases democráticas, sin principios de respeto, sin ningún tipo de límites al Estado, terminan en realidades como las que estamos viviendo en Afganistán. Dice el informe de Amnistía que la participación de las mujeres en el gobierno de Afganistán prácticamente ha sido nulo. Siempre se ha restringido lo que es su participación en los gobiernos provinciales, locales, sobre todo en las áreas de protección social y de educación. Las niñas mayores a 10 años se les prohíbe estudiar, esto es terrible. Entre otras cosas, no pueden salir públicamente si no es al lado de un hombre que sea parte de su familia, un hermano, su papá, el esposo. No tiene derecho a opinar ni tampoco a expresarse. La situación es denigrante en cuanto a la discriminación, el acoso que viven las mujeres, la intimidación. No pueden trabajar, no pueden buscar mejoramiento de su calidad de vida, no pueden tomar decisiones. Y evidentemente todo el maltrato del que son víctimas, las violaciones, los abusos sexuales, todo este tipo de situaciones quedan en la impunidad y no hay memoria histórica nacional en cuanto a ello, por cuanto la ley no permite, la ley permite, perdón, este tipo de abusos. Tristemente, la sociedad ha buscado a lo largo del tiempo tratar de superar este tipo de oscurantismo, ha tratado de alguna manera de erradicar el rechazo, el amedrentamiento y sobre todo el Estado patriarcal que limita lo que es los derechos de las mujeres. Y lamentándolo mucho,
en estas sociedades como Afganistán y otros que lamentándolo muchos siguen, bajo este esquema, esas sociedades tienen un grave problema de salud pública porque es evidente que ese ser que es vejado, maltratado y vulnerado de esa manera no es un actor igualitario dentro de esa sociedad, y que la discriminación y la subordinación de la mujer solo por razones de sexo, pero auspiciado desde el punto de vista de la religión y de la ley, lo que hacen es crear más desigualdades, más abusos dentro de lo que es un Estado, y evidentemente la malformación de una sociedad que podrán pasar décadas y décadas, pero que siempre, mientras no haya un cambio desde el punto de vista del núcleo de lo que es la esencia de la sociedad como tal, lamentándolo mucho, pues va a persistir toda la vida. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Las conquistas por estos derechos no han sido fáciles, específicamente en estas sociedades han sido baños de sangre lo que les ha aportado algunas preventas, se puede decir, porque realmente aquí no se puede hablar de derechos con situaciones tan limitadas, y de alguna manera no se ha podido realmente solucionar el fondo de esta crisis. Los niños y las niñas, evidentemente dentro de esta situación en Afganistán, han sufrido acoso, violencia, como lo decía, a pesar de la amplia publicidad que en un primer momento el gobierno quiso darle para tratar de limitar lo que son los abusos sexuales contra la infancia, y a pesar de haber penalizado estas conductas, se siguen llevando a cabo en Afganistán. Estamos claros que someter a abusos sexuales a hombres, niñas, mujeres, es un plano de horror que no podemos comparar jamás. Las cifras dadas por UNICEF es que y que cita el informe de Amnistía Internacional, son gigantescas en cuanto a la poca evolución en el tema de educación, y que, por ejemplo, habla el informe de que más de 7.000 planteles carecen de estructura en Afganistán, lo que hace que haya más oscurantismo, más evidentemente no hay observancia de lo que es la debida formación de una sociedad. Y evidentemente hay un alto nivel de niños que ejercen lo que es el trabajo forzado y la mendicidad de los niños, niñas, adolescentes en Afganistán, es decir, niños que piden dinero en la calle. Eso es una realidad que viven y que es lamentable, y que sociedades como la nuestra pues evidentemente no se escapan de esta situación. Vamos a un pequeño corte de anunciantes y regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Declaran alerta roja en el estado Bolívar por crecida del río Caroní. Foro Penal informa que en Venezuela hay 266 presos políticos. Audiencia de juicio contra Juan Requesén continuará el próximo 18 de agosto. Más allá de nuestras fronteras, tormenta Grace se acerca a Jamaica, Henry a Bermudas y Fred se debilita. La mitad de los niños afganos sufrirá desnutrición severa este año, según la UNICEF. Y en los deportes, la Selección Nacional de Fútbol Sala comenzó los preparativos para arrancar el Mundial de Lituania el próximo 12 de septiembre. Y hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, seguimos hablando sobre el tema de los derechos humanos de las mujeres en Afganistán. La lamentable nulidad de las mujeres a través de la ley, a través de los principios por los cuales se rigen estas sociedades, lo que está ocurriendo. Vemos cómo la gente huye masivamente, cómo buscan resguardarse ante los hechos de violencia, ante los asesinatos. A través del reporte o el informe de Amnistía Internacional en 2020 habla de lo que es el activismo de los defensores de derechos humanos, cómo aumentaron las muertes selectivas, cómo a los defensores que han participado activamente denunciando lo que ocurre en esta región, los han ubicado, los han asesinado, han eliminado sus familias. La forma tan horrorosa en la cual se discrimina, se ataca la dignidad de la mujer en Afganistán, y realmente desde acá, desde esta ventana que nos abre Radio Caracas Radio
a través del programa Se Habla de Libertad, de nuestra organización Foro Penal, y desde este rincón, como es el Táchira, debemos solidarizarnos de manera positiva con las mujeres de esta sociedad, de Afganistán, por lo que está ocurriendo. Es lamentable. Desde acá realmente un abrazo, nuestras oraciones. Nosotros los que somos creyentes realmente sabemos que Dios no creó su ley para dañar a otros seres humanos, que en principio la primera legislación que hubo en el mundo fue los 10 mandamientos, donde indistintamente del sexo o la posición política o el rol que desempeña una persona, los mandamientos son principios que desarrollamos a través de todo lo que son los órdenes jurídicos del mundo, como es no matar, no dañar, y evidentemente considero de que la solidaridad, el respeto, el resguardo a la dignidad de las personas son factores y elementos que tienen que existir para la convivencia y la coexistencia de todos los seres humanos en el mundo. Tenemos que tener claro también que en la política y a través de la religión, actores individuales han buscado siempre la manipulación de todo lo que está a su alcance para hacerse de beneficios y limitar las libertades de otros, porque es una forma de control para tratar de mantenerse en una buena posición por encima de los demás. Irónicamente, en el primer corte hablábamos de lo que era la ley talibán, que los límites o de alguna manera las limitaciones, las vulneraciones que están permitidas a través de esta ley se derivan de una interpretación de la ley islámica en un código que se denomina el Sharia, y que el mismo, cuando buscas el significado, yo no lo podía creer, porque traté de investigar un poco algunos términos y yo decía, ¿cómo puede ser que una supuesta ley que rige a unas personas, que contiene abusos y permite, o sea, es permisiva con los abusos hacia las mujeres, hacia las niñas, y sodomiza de alguna manera a un actor social como es la mujer, puede tener el significado de ser el camino a la paz? Es decir, el Sharia significa el camino a la paz. Yo no lo podía creer y yo decía, no, de verdad no concibo la relación entre el significado de esa palabra con lo que allí se practica y lo que ella permite. Entonces, es increíble realmente, pero la manipulación de unos cuantos individuos en el poder busca siempre el beneficio de unos, pero pasando por encima de la dignidad de otros. Y lo más duro es que cuando estos actores están en posición de poder, el impacto contra la sociedad es muchísimo mayor. Por ende, yo siempre he dicho y soy partidaria de que delitos desde el punto de vista de la corrupción, de delitos desde el punto de vista de la vulneración de los derechos humanos, no solamente tienen que ser imprescriptibles, sino que también tienen que ser sancionados con mayor severidad. Obvio que en muchas legislaciones como las nuestras, de alguna manera hay ciertas manifestaciones de tener penas justas, pero el problema es el seguimiento. Y ante ese seguimiento yo sí considero de que no debe dejarse solamente en manos de actores nacionales la sanción a aplicar dentro de este tipo de delitos. Ante esta situación, pues bueno, de verdad les digo, solidarias completamente con las mujeres de Afganistán y de esas sociedades que pasan por encima de la dignidad de ellas,
aplausos de pie a aquellas que se han atrevido, a esas jóvenes que han logrado llegar a cargos de poder, posiciones de poder, a través del apoyo de sus pueblos, a aquellas que, terrible como vemos los pronunciamientos de algunas que están en posición de poder y dicen, estoy en mi casa esperando que me vengan a matar. Bueno, realmente el coraje y la valentía de esas personas es admirable y ojalá nosotros como sociedad interpretemos lo que allí está ocurriendo y aprendamos de los errores de otros y no necesitemos tener que vivir algo semejante para valorar lo que Dios nos ha dado o en la posición en la cual nos hemos encontrado. Venezuela, como les dije, no está alejada de ciertas prácticas y esto son denuncias que nosotros hacemos constantemente. Nuestra organización siempre está presente en este tipo de denuncias, siempre hacemos uso debido de las instituciones, buscamos la forma siempre de actuar apegados a derechos. Somos estigmatizados, pero el trabajo hay que hacerlo. La lucha por la defensa de los derechos humanos es algo que se siente, es decir, nosotros somos defensores de derechos humanos porque esa fue nuestra condición, quizás el propósito que Dios nos colocó. Defensor de derechos humanos puede ser cualquier persona, el punto es quien realmente agarra la batuta desde el punto de vista de la defensa, sabe que su seguridad personal, su seguridad familiar, patrimonial, están en juego siempre. Siempre va a haber cierta molestia, siempre va a haber evidentemente represalias, pero tenemos que seguir haciéndolo. Invitamos a todas las personas que quieran formar parte de nuestra organización, ingresar a nuestra página a través del link de Defensores Activos, que es un grupo de voluntarios que se suman a nuestra organización para hacer activismo en defensa de los derechos humanos. Aquí tenemos que aclarar que el Foro Penal ciñe su actuación específicamente a la defensa y suma lo que es la educación y la promoción, pero nuestra particularidad es que estamos desde un frente muy particular, que es elevar lo que es la defensa desde el punto de vista de la utilización de lo que es la ley como herramienta para lograr encontrar la justicia. Ironías, lo que significan los términos que han usado en esta sociedad para definirse, por ejemplo, la milicia, los talibanes, que se denominen estudiantes, bueno, no sé, yo entiendo que el estudiante siempre busca luz, siempre busca saber, siempre busca iluminarse, avanzar y no retroceder. Y siempre el estudiante está en la conquista de nuevos aportes a la sociedad, no en retroceso. Por otro lado, el tema de concebir la interpretación de una ley buscando supuestamente, y vamos a basarnos vamos a enfocarnos en el tema de lo que significa la ley Sharia, que significa camino a la paz, y es cómo se va a conseguir el camino a la paz cuando tú pisoteas, aplastas y pasas por encima de la dignidad de otros seres humanos y no respetas el rol de esos seres humanos en la sociedad. La mujer es un elemento importantísimo en cualquier sociedad. La mujer tiene la dicha de traer los hijos al mundo, de criar y formar con amor, de proteger, de ser esa figura que es pilar fundamental para cualquier sociedad. Mal puede una ley y un grupo que se autodenomina estudiantes venir a aplastar y a dañar de la manera tan abominable como lo hacen en Afganistán y en algunos países, y algunas personas dentro de nuestro país lo utilizan también para tratar de amilanar y de controlar. Entonces, de verdad que es lamentable toda esta situación y pedirle a Dios simplemente que el pueblo afgano
pueda encontrar una solución pronta a esta situación, que la comunidad internacional de verdad cumpla con todas aquellas normas del derecho internacional, con el derecho de refugio, con el derecho de asilo, que dejen los otros países afines a esta ideología de estar regresando o devolviendo personas que están huyendo del dolor, incumpliendo sus obligaciones internacionales, y poniendo en peligro a personas de esta sociedad, simplemente por compromisos ideológicos y políticos. Es lamentable que esto ocurra, debemos elevar nuestra voz de repudio y rechazo contra lo que sucede en Afganistán y lo que sucede en el mundo. Es inaceptable realmente que en el mundo sucedan todo este tipo de cosas, y es inaceptable que nosotras como mujeres no nos solidaricemos con lo que está ocurriendo y no elevemos nuestra voz de rechazo con respecto a esta situación tan abominable. De verdad es inaudito. Yo veo realmente cosas tan básicas como es el poder evolucionar y el poder avanzar. Yo soy una persona de familia muy humilde, pongo mi ejemplo porque es el más inmediato. Mi madre es una persona que fue migrante, que llegó a Venezuela desde Colombia por un conflicto y, lamentándolo mucho, pues bueno, no tuvo mucha suerte. Llegó a Venezuela de 3 años, en Venezuela se le dio la oportunidad, ella tuvo sus hijos, no tuve oportunidad de estudiar, pero luego fui avanzando a través de esta sociedad y fui logrando poder llegar a lograr mis metas. Logré graduarme en la Universidad Católica del Táchira de Abogados, tengo una maestría, estoy haciendo una segunda maestría y sigo avanzando, y no me imagino si me hubiese tocado ni siquiera dentro de mi realidad poder pasar después de los 10 años a estudiar un bachillerato completo. Es algo demasiado aberrante, o tener que cubrirme completamente para poder salir a la calle, o decirle a un hombre que me acompañe, porque si él no me acompaña no puedo salir, y si él está de humor también para acompañarme. Y peor aún, tengo una niña, tengo una bebé, y solo pensar que el futuro de ella pudiera ser de esa forma, pues Dios mío, es algo totalmente inaceptable. Y nosotros tenemos que, como sociedad, valorar y luchar por sostener lo que tenemos bueno y cambiar lo que tenemos malo. Y por esa razón invito a todas las venezolanas realmente a elevar su voz de reclamo, indiferentemente del partido, de la condición política, de la situación religiosa que profesen. Es importante ser solidarios de verdad con esta situación y rechazar rotundamente lo que aquí está ocurriendo. No podemos seguir o culminar este programa, señores, si no hablamos un poco sobre la realidad en Venezuela, y tenemos que estar claros que existen muchas leyes que contienen derechos de las mujeres a participar en la vida, en la sociedad, pero que no se hacen efectivos porque de alguna manera sigue en nuestra mente proliferando lo que es el Estado patriarcal, y eso es algo que nos limita a nosotras realmente dentro de nuestra actuación en la sociedad. La mujer venezolana ha tenido un papel muy importante a través de lo que es el paso del tiempo, y tenemos el compromiso firme de que ese reconocimiento de esos derechos que ha costado muchas luchas y que hoy existen en las leyes deben garantizarse. Es decir, que debe cumplir las 3 fases de las obligaciones del Estado, tanto en el tema de, evidentemente, pasar por el reconocimiento, la garantía y la no judicialización o criminalización ulterior del ejercicio de esos derechos. Y tenemos que tener claro que debemos seguir luchando. Esto no acaba acá. Nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que profesamos. Bueno, señores, en estos momentos es indispensable ir
a recordar una realidad que tenemos en Venezuela, y es que vamos con el tema de la máquina de la represión. La máquina de la represión. Bueno, señores, como bien les decía, en Venezuela no escapamos al tema de la represión, no escapamos al tema de la discriminación, no escapamos al tema del castigo a la disidencia, y por ende tenemos que, para hoy, la máquina de la represión, en cifras del Foro Penal, tenemos que al 16 de agosto del 2021 Venezuela cuenta lamentablemente con 266 presos políticos, discriminados de la siguiente manera: 15 de esos presos políticos son mujeres, 134 son militares, un adolescente, y contamos con un total de arrestos acumulados desde el año 2014, algunos fuera del 2014 o antes del 2014, en cifras que de verdad son lamentables, en una cifra que es lamentable y que realmente como venezolanos tenemos que ponernos las manos en el corazón y decir qué estamos haciendo. Más de 15.000 arrestos, es decir, 15.761 arrestos contabiliza el Foro Penal hasta el momento, y de los cuales se mantienen 9.410 con medidas restrictivas a la libertad. En otras modalidades, no necesariamente la privación es una restricción, eso ya nuestros compañeros, nuestros directivos lo han explicado suficientemente a través de este programa, de esta ventana, y tenemos que de ese gran récord de detenciones, 872 civiles han sido judicializados en tribunales militares. En el 2021, 41 arrestos se han mantenido, y aún hay 7 de estos detenidos y 34 personas encarceladas. Señores, esto es en cifras del Foro Penal en Venezuela, nuestra organización que hace un trabajo a nivel de todo el país y que actualmente cuenta con capítulos en varias ciudades a nivel internacional. Tenemos el día de hoy que tuve el placer, o he tenido el placer de acompañarles, y me despido solamente de alguna manera invitándoles a elevar nuestra voz de auxilio y de apoyo solidario a las mujeres en el mundo en estos momentos, a la realidad que viven las mujeres en Afganistán y en aquellos países de corte ideológico semejante, donde nosotras somos nulas. Realmente tenemos que luchar para que la mujer sea protagonista de la sociedad y para que mantengamos lo positivo y cambiemos lo negativo. De verdad, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.